conocer sobre derechos humanos, vamos a hablar de justicia penal juvenil. Mi nombre es Cecilia Bertolé, yo soy profesora de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Mi nombre es Nicolás Espínola, secretario del Observatorio de Derechos Humanos, también de la misma facultad, y hoy vamos a entrevistar a Carolina Báez Hernández. Bienvenida, Carolina. Carolina es Much- psicóloga, magíster en psicología jurídica y forense, con 17 años de trayectoria nacional e internacional en el diseño, implementación, evaluación de programas y políticas públicas vinculadas a la justicia penal juvenil. Bienvenida, Carolina. Gracias, muchas gracias Nicolás y Cecilia por la invitación. Encantada de estar acá. Bueno, Carolina, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo visualizás vos la justicia penal juvenil en América Latina? Teniendo en cuenta que tu nacionalidad es chilena, ¿no? Y que, bueno, tenés un panorama muy amplio de acuerdo a tus estudios y tu currículum relacionado con diferentes estados de América Latina. Sí, bueno, como mencionas, he tenido la posibilidad, el privilegio en realidad de poder trabajar en distintos países de América Latina en esta materia y en materias de justicia, de prevención de violencia también. Y respecto al tema de la justicia penal juvenil o de la responsabilidad penal juvenil, como le dicen en varios lugares, lo que podría decir de América Latina es que en general el panorama es diverso, ya no es tan homogéneo. Tenemos países con distintos rangos de edad de responsabilidad penal adolescente que van, yo diría, desde los 12 años hasta los 16 años como edad mínima de responsabilidad penal adolescente. Por ejemplo, entre los países que, bueno, Argentina tiene la edad de 16 años, ¿no es cierto? Chile tiene 14 años, hay otros países como Brasil que tiene edad de 12 años, pero también tenemos recientes reformas en distintos lugares, ¿ya? O también ideas de reformas, ¿ya? Propuestas de reforma en distintos lugares que plantean distintos cambios a las normativas, a los marcos normativos de responsabilidad penal adolescente y a los sistemas, ¿ya? Porque yo quisiera hacer una distinción entre lo que es el marco normativo y lo que es el sistema propiamente tal, donde se implementa una serie de acciones, actividades que lo que buscan es reducir el crimen en los adolescentes, reinsertarlos socialmente y también deberían tener como orientación proteger sus derechos, ¿ya? Entonces, dentro de las reformas, por ejemplo, se puede mencionar la reforma que hubo hace poco, el año pasado, en Perú, ¿ya? Donde se disminuyó la edad para que adolescentes sean juzgados como adultos frente a ciertos tipos de delitos más graves, ¿ya? O también en Chile ha habido una discusión muy reciente que está en discusión todavía acerca de disminuir la edad de imputabilidad. Sé que en Argentina también están con esta discusión, ya México también ha hecho algunas reformas recientes, pero algo que, por ejemplo, yo quisiera rescatar es que las discusiones no están, si bien es el tema más central siempre ha sido bajar o no bajar la edad de responsabilidad penal, también ha habido proyectos de ley en distintos países que lo que buscan es mejorar el sistema de responsabilidad penal adolescente y la respuesta del sistema de responsabilidad penal adolescente. Y, por ejemplo, en Chile se hizo una reforma el año pasado también, no el año pasado, hace poco, eh, que crea un servicio de reinserción social juvenil y que separa lo que antes era el sistema de protección del sistema, separa ya como institucionalmente, porque antes estaban separados, pero no institucionalmente, separa realmente de una manera institucional el sistema, digamos, de protección del sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, estamos en un contexto regional donde las discusiones siempre van variando entre aspectos más punitivos, por ejemplo, a qué edad deberían ser responsables los niños o los adolescentes, o cómo abordamos estas situaciones de que los adolescentes también cometen delitos y a veces cometen delitos que también son graves, igual que los adultos, ¿ya? Versus otras iniciativas que lo que buscan es mejorar los sistemas, no solamente enfocarse en lo punitivo, sino también en el efecto, y lo que buscan es
fortalecer la capacidad de los sistemas o tener enfoques como la justicia restaurativa, por ejemplo, o modelos de intervención más consolidados que permitan que estos sistemas sean realmente efectivos. Carolina, otra pregunta que te queríamos hacer y también vinculada a lo que estabas mencionando recién. ¿Hay algún tipo de relación directa, o por lo menos qué es lo que surge de la experiencia, entre bajar la edad de responsabilidad penal y la baja de la criminalidad adolescente? Gracias por la pregunta, Nicolás. Esta pregunta es bien importante porque en realidad hay algunos estudios recientes y revisiones recientes acerca de cuáles son los argumentos reales para estas propuestas de bajas de la edad, ¿ya? Y generalmente tenemos dos grandes tipos de argumentos: el sentido común, ¿ya? La lógica común y la ciencia, ¿ya? El sentido común es el que realmente generalmente rige las discusiones acerca de bajar la edad punible de responsabilidad penal, ¿ya? Por temas de justicia social, si lo quieren decir, como de las personas cuando cometen un delito se merecen un castigo, que es la lógica bien punitiva que está instalada en todas las sociedades, ¿ya? Eso es reconocible, ¿ya? Em, y también como una reacción, ¿no es cierto?, a la preocupación pública acerca de la seguridad pública, ¿ya? Pero por otro lado tenemos la ciencia, ¿ya? Y lo que nos dice la ciencia, ya son varias cosas. La primera es que efectivamente no se ha demostrado en ningún estudio científico o en ninguna evaluación de impacto de estos sistemas que disminuya realmente la criminalidad. Entendiendo que además generalmente la hipótesis es disuasiva, ¿ya? Si nosotros tenemos sanciones más graves, los adolescentes no van a querer cometer tantos delitos como lo hacen hasta ahora. Y la verdad es que eso es erróneo no solamente en términos generales, sino sobre todo con el grupo de adolescentes, ¿ya? Donde estamos hablando de personas que tienen un desarrollo neuromadurativo distinto que los adultos, ¿ya? Y donde, como sabemos, ya de acuerdo a los estudios, el lóbulo frontal está mucho menos desarrollado que la amígdala, que nos da la respuesta emocional, la respuesta que reacciona frente a la recompensa, frente al placer, versus esta otra área, digamos, que nos habla sobre planificación, capacidad de evaluar consecuencias, etcétera. Entonces, si la hipótesis de fondo fuera que va a haber un efecto disuasivo, en realidad los adolescentes no van a reaccionar a ese efecto disuasivo e incluso ya por el desarrollo madurativo en el que están aún, ya que no tienen el mismo desarrollo madurativo que los adultos. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es efectivamente no. Si fuera una respuesta afirmativa, tal vez sería necesario revisar, digamos, cómo complementar el enfoque disuasivo con el enfoque de derechos, que lo que busca también es que entender y hacerse cargo de que no solamente hay un tema de capacidad de toma de responsabilidad o desarrollo neuromadurativo, sino también hay un efecto negativo en el desarrollo de los adolescentes por verse involucrados en el sistema. ¿Ya? Eh, entonces, por una parte, los estudios nos dicen no hay una reducción del delito producto de la baja de la edad punible. Ya, esa es la realidad. Y por otra parte, la investigación nos dice, mire, y la verdad es que en muchos casos esto puede generar un daño en los adolescentes porque no están preparados para someterse a un sistema que, aunque sea un sistema especial, está inserto en la justicia penal, que tiene un enfoque adulto y que tiene ciertos procedimientos que están pensados desde el mundo adulto, ¿ya? Y por otra parte, algo que es bien importante es que hay estudios recientes ya que muestran que el desarrollo madurativo de los adolescentes se ve interrumpido por la criminalización o por la privación de libertad.
¿ya? La criminalización genera estigma, genera un refuerzo en la identidad de los adolescentes como delincuentes muchas veces, puede generar experiencias traumáticas, genera mayor aislamiento social, genera menor oportunidad de desarrollo y estimulación, ¿no es cierto? Y por otro lado, la privación de libertad genera un daño importante en la posibilidad de desarrollo no educativo. Entonces, si bien, claro, el discurso puede ser los adolescentes que cometieron delitos graves, por ejemplo, la reforma que se hizo en Perú, van a quedar privados de libertad. Claro, esos adolescentes son adolescentes ahora, 14 y 15 años, van a estar privados de libertad no sé cuántos años, tal vez incluso 10 años. Claro, van a salir a los 25 años con muy pocas posibilidades de dejar de delinquir. ¿Ya? Entonces, el efecto también tiene que ver, tiene un impacto en el futuro de la seguridad pública. En esta misma línea que te consultaba Nicolás y teniendo en cuenta esto que vos señalás de los imaginarios colectivos, ¿qué porcentaje de adolescentes delinquen en el marco de los entornos estatales? Sí, aquí opera un mecanismo, digamos, cognitivo que tenemos todos, que es el sesgo de confirmación, que ocurre cada vez que prendemos el televisor y en los noticiarios aparece un adolescente, cometió un delito, ¿no es cierto? Y hizo algo grave y nos dice, sí, claro, nos alimenta la idea de que nos confirma que hay muchos adolescentes cometiendo muchos delitos, que son más impulsivos, que son más graves, etcétera. Y la verdad es que no, ¿ya? Hay hay un alto impacto público, ya en el imaginario colectivo, como dices tú, de los delitos cometidos por adolescentes, pero en términos reales, estadísticos, el porcentaje es bajo. Lo que yo les puedo decir, que estadísticas, bueno, van variando de acuerdo a los años, pero siempre es menos del 10% de los delitos totales los cometidos por los adolescentes. Y generalmente va entre un 4 y un 7%, ¿ya? O sea, es un porcentaje bajo, ¿ya? Por otro lado, es importante mencionar que la adolescencia muchas veces sí es un periodo donde hay más probabilidad de transgresión normativa, ¿ya? Pero eso no significa ni que se vayan a cometer transgresiones graves, ¿ya? Porque la verdad es que el grupo de adolescentes que comete transgresiones graves es mucho menor y también el grupo de adolescentes que comete transgresiones graves o reiteradas es mucho menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas de las transgresiones son propias del desarrollo, ya del proceso de desarrollo de los adolescentes, de probar los límites, etcétera, y no van a persistir en la adultez. Y el problema es que si yo vinculo a ese adolescente con un sistema de justicia, lo estigmatizo, lo aíslo, etcétera, y lo junto con pares de más riesgo, aumento el riesgo de que continúe cometiendo delitos, ¿ya? Y por eso que hay enfoques que lo que buscan es diferenciar intervenciones de acuerdo al nivel de riesgo de cada adolescente. Carolina, considerando tu profesión desde la psicología, ¿cuáles crees que son las estrategias de trabajo más eficientes para trabajar con adolescentes que eventualmente cometen algún tipo de delito? Las estrategias. Bueno, voy a hablar desde lo que yo conozco y desde lo que he estudiado también, ¿ya? En estricto rigor, hay bastante evidencia acerca de lo que funciona. De hecho, hay un enfoque que en inglés se llama What Works, lo que funciona, ¿ya? Que opera para adultos y también hay un enfoque y opera para adolescentes, la evidencia. Ya, lo que funciona, como les decía anteriormente, es administrar o gestionar la intervención de acuerdo al nivel de riesgo de los adolescentes. Y eso significa la acumulación de factores de riesgo que podrían predecir que este adolescente esté en riesgo de continuar una trayectoria delictiva. ¿Ya? Lamentablemente, eso no es lo mismo que decir gravedad del delito, que es el enfoque más legal. ¿Ya? Que un adolescente haya cometido un delito grave no significa que ese adolescente sea o más peligroso o que vaya a continuar delinquiendo, ¿ya? Claro, legalmente hay una proporcionalidad de la sanción al tipo de delito, ¿ya? Pero eso, claro, eso es una parte legal que habla sobre la proporcionalidad de las sanciones. Otra cosa es la intervención,
¿ya? ¿Cuáles son las actividades, las intervenciones que vamos a realizar para prevenir que ese adolescente siga en una carrera que pudiera generar daño a sí mismo y a otros? ¿Ya? Entonces, en términos de intervención, claro, una de las cosas importantes es evaluar el riesgo, ya evaluar si es que efectivamente cuál es la cualidad y cantidad de los factores de riesgo que podrían predecir que un adolescente esté en más riesgo, voy a ser bien como taxativa con eso, de cometer delitos. No es determinante, ¿ya? Pero es probabilístico, por así decirlo, ¿ya? En base a eso, el modelo que ha mostrado más efectividad es el RNR, que hace esta gestión de riesgo y permite identificar cuáles son las necesidades de intervención más pertinentes para disminuir ese riesgo, ¿ya? Este enfoque también nos habla de lo siguiente: cuando ingresan al sistema adolescentes de bajo riesgo que cometieron delitos, lo mejor es dar la mínima intervención posible porque podemos aumentar su riesgo por contaminación con pares, por el estigma, como les decía, por la desvinculación de actividades de desarrollo normales, ya, etcétera, ¿ya? En cambio, los jóvenes de más alto riesgo, ellos sí deberían tener una intervención más intensiva, no una sanción más intensiva necesariamente, una intervención más intensiva, ¿ya? Porque en términos de sanción intensiva, lo que podríamos decir es la privación de libertad, ¿ya? Y si bien esos adolescentes pueden o no estar privados de libertad, una de las cosas más importantes que se ha discutido sobre la edad de responsabilidad, por ejemplo, es que en realidad no es tan importante la edad, sino que cómo funciona el sistema. Si el sistema da servicios de calidad, puede ser un sistema que haga una diferencia. Si el sistema solo priva de libertad, interrumpe la oportunidad de acceder a derechos, genera experiencias traumáticas, no va a tener ningún efecto. Y al contrario, va a ser iatrogénico, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando la idea, porque podría hablar mucho tiempo sobre las intervenciones, este enfoque lo que habla entonces es administrar de acuerdo al nivel de riesgo, atender a las necesidades más relevantes de acuerdo a esas evaluaciones y también lo que plantea es que en términos de enfoque más terapéutico, lo cognitivo-conductual ya está dentro de lo más efectivo, y los enfoques familiares, la verdad, que muchas veces quedan fuera de los sistemas de justicia penal, ¿no es cierto? Porque hablamos de responsabilidad del adolescente, no necesariamente de la familia. Y ahí hay un tema bien importante, que muchas veces la respuesta meramente criminal, de política criminal, nos restringe de hacer las acciones necesarias para realmente dar una intervención que prevenga que vuelvan a cometerse delitos. ¿Ya? Porque si yo me remito solamente a la ley y al castigo, no voy a llegar nunca a la familia. Pero si yo me remito a lo que técnicamente realmente necesita un adolescente que está involucrado en esta situación y que necesita una intervención para no seguir delinquiendo, yo debería llegar a la familia. Y en este vasto desarrollo que vos has hecho a nivel internacional, has tenido la posibilidad de capacitar en diversos estados de América Latina, ¿cómo ves la implementación en los sistemas de los diversos estados de estas herramientas que vos estás contando aquí? Sí, desafiante y compleja. La verdad que han habido buenas intenciones, han habido intenciones de implementar cosas. eh, Siempre hay una tensión entre la opinión pública que tiene el enfoque más punitivo, que está muy convencida de que el castigo es lo que más, lo que más funciona, digamos, versus estos enfoques más técnicos, ¿no es cierto?, que buscan generar políticas más integrales. Y ahí entra, digamos, la voz de ciertos organismos internacionales como UNICEF, el Comité de Derechos del Niño, que igual ha buscado como dar argumentos técnicos ya para poder fundamentar por qué son importantes las intervenciones preventivas, ¿ya? Y eso en alguna medida ha sido acogido, pero sí es difícil de implementar, ¿ya? Requiere gasto público también, ¿ya? O sea, tener un sistema que realmente prevenga el delito en los adolescentes, prevenga la continuidad de trayectorias delictivas en adolescentes, que está orientado a la seguridad pública igual, ya requiere un enfoque en eso, en la efectividad.
¿ya? No solamente en el castigo, ¿ya? Em, y por lo tanto, mi experiencia es diversa, ¿ya? Hay distintos países que han intentado hacer cosas, por ejemplo, Costa Rica tiene muy buenas experiencias en justicia restaurativa, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, también estamos implementando mediación y también tenemos como estamos desarrollando, implementando un modelo más estructurado de intervención, como más homogéneo de intervención, que busca incorporar estos principios que yo les acabo de mencionar. Tuve la experiencia también de trabajar en El Salvador y en Honduras, donde el sistema de justicia de responsabilidad penal no opera bajo los principios que yo les mencioné, pero habían muchos proyectos que buscaban fortalecer las capacidades para hacerlo, ¿ya? Yo creo que lo principal es entender que esto, para poder implementar algo que funcione, hay que buscar, digamos, capacidades técnicas, ya hay que fortalecer las capacidades técnicas, hay que buscar herramientas, por ejemplo, instrumentos que ayuden a evaluar el riesgo, ya capacitar a la gente, hacer acompañamiento, y no es solamente intervención psicosocial, ya. No es solamente llevar a cualquier psicólogo o cualquier trabajador social a que trabaje con los jóvenes, porque en realidad no se trata tanto de la profesión, sino de la especialización. Y hay un punto bien importante, que es que eh, uno de los grandes desafíos de todos los sistemas es la especialización, ¿ya? Porque todavía el mundo de la responsabilidad penal adolescente es muy adultocéntrico, como dicen, ¿ya? Todavía está muy basado en la criminología adulta, de la política criminal adulta, y no realmente se basa en los principios de la intervención y de la justicia especial, ¿ya? Entonces, sí hay buenas iniciativas, sí han habido proyectos. Yo he trabajado capacitando gente desde voluntarios, ¿ya? Que trabajan y logran desarrollar herramientas para trabajar con los jóvenes. Por ejemplo, en Honduras participé en un proyecto que tuvo muy buenos efectos, ¿ya? Hasta personal ya más capacitado y programas muy estructurados como en Chile que está implementado terapia multisistémica, que es un complemento y que son políticas de prevención complementarias al sistema de responsabilidad penal. No necesariamente la respuesta tiene que estar dada completamente por el sistema de responsabilidad penal adolescente. Lo ideal es que haya una complementariedad, ¿ya? Porque no podemos aspirar a que una política criminal se haga cargo de todas las necesidades que tienen los adolescentes y por las cuales realmente llegan a desarrollar estas trayectorias. ¿Ya? No es como las series que vemos en la televisión, que de repente un niño de una familia común y corriente se le ocurrió cometer un delito o un homicidio. Esas series están calando hondo también en el ideario de lo que realmente pasa con un adolescente que comete delitos, ¿ya? En realidad, en términos como proporcionales, la mayoría de los adolescentes que han cometido delitos o que tienen trayectorias han pasado por trayectorias de vulneración muy grandes, ya con mucha negligencia, con muchas dificultades, con mucha interrupción en su acceso a derechos, y esos son factores que han generado el desarrollo de estas trayectorias, ¿ya? Los casos donde es un tema meramente de personalidad son muy pocos, igual que los adultos. Carolina, creo que esta pregunta que te vamos a hacer ya la has respondido sobradamente en las anteriores respuestas, pero te la hacemos igualmente por si querías agregar algo más. Sabemos que el Comité de los Derechos del Niño, en la observación general número 24, ha indicado que los estados no debieran bajar la edad de responsabilidad penal a una edad menor a los 14 años y elogia de alguna manera a los estados, como la Argentina, a que si tienen una edad superior, tampoco la reduzcan. ¿Qué fundamentos, desde tu experiencia, desde tu profesión y demás, tiene esta recomendación o crees que tiene esta recomendación que realiza el comité? Sí, bueno, el comité ha establecido fundamentos de desarrollo madurativo de los adolescentes, de la capacidad que tienen, como les decía, tanto para hacerse responsable, ¿ya? Y ahí hay un tema bien importante. Por ejemplo, en términos del desarrollo, muchas veces la pregunta es, ¿son capaces de discernir entre el bien y el mal? ¿Ya? Que es como una cosa bien moral, ¿ya? Y si bien los adolescentes en general son capaces de discernir, otra cosa, la otra pregunta que sigue es, ¿son capaces de controlar sus actos?
frente a ciertas situaciones, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Porque en el desarrollo madurativo del adolescente todavía no hay plena capacidad de autocontrol como lo hay en un adulto, ¿ya? Eh, y claro, un adolescente, por ejemplo, hay estudios que muestran, un adolescente te puede decir, mira, sí, yo creo que esto tiene tales consecuencias, pero cuando se encuentra frente a ciertos reforzadores como sus pares, reacciona de otra manera, ¿ya? Porque está mediado más por la recompensa social, por ejemplo, o ciertos aspectos de compensatorios versus la capacidad de toma de decisiones más racionales, más planificadas, ¿ya? Entonces hay un tema como neuromadurativo, ¿ya? Hay otro tema de las consecuencias, que se ha identificado que hay consecuencias bien importantes en el desarrollo de los adolescentes, ¿ya? Y también de la importancia, como les decía, de una respuesta complementaria. La observación 24 plantea que tiene que haber una política preventiva, de prevención del delito, no solamente una respuesta penal, ¿ya? Y eso es por lo que les decía anteriormente, porque está claro que los factores exceden de lo que puede hacerse cargo el marco de la justicia penal, ¿ya? La familia, la vinculación con la comunidad, las oportunidades exceden lo que está relacionado con el hacerse cargo, digamos, de una conducta, ¿ya? Eh, y si queremos tener impacto, efectivamente deberíamos buscar eso. Ahora, voy a ir un poquito más allá de la pregunta y pensar en el tema de lo que está pasando con ustedes y con otros países en relación a la propuesta de disminuir la edad de responsabilidad penal. Y acá yo entro como en una dicotomía. Uno, claro, más abajo de lo, o sea, de hecho el comité lo que plantea es partir por una base de 14 años, ¿ya? E ir avanzando hacia los 16. Ya ni siquiera quedarse solo en los 14. Ojalá la edad sea 16. Esto tiene también un fundamento, que es que la edad debería ser una edad donde sabemos que todos van a tener la capacidad de ser responsables. Y la verdad es que bajo los 16 años todavía no todos, hay muchos matices, ¿ya? Dependiendo del desarrollo. Entonces, y los sistemas no tienen la capacidad de evaluar el caso a caso. Imposible. ¿Ya? Entonces, la edad más, por así decirlo, justa debería ser por sobre los 16 años, ¿ya? Bajo los 14 años, el desarrollo madurativo de un adolescente es mucho más, digamos, variado, ya, digamos, con distintas matices, ¿ya? La impulsividad es mucho más alta, etcétera. ¿Ya? Entonces, sabemos que bajo los 14 años es mucho más riesgoso y mucho más perjudicial eh, generar, digamos, acciones de responsabilidad penal en un niño y adolescente. Y por otro lado, el punto relacionado con las políticas públicas es que si pensamos en términos de efectividad, eh, el gasto público del sistema de justicia penal para responder a otro segmento de edad que implica otros procesos más, y sabiendo que esa respuesta no es efectiva ni la más idónea, es un despropósito en realidad, ¿ya? Eh, si vamos a gastar esa magnitud, digamos, de recursos, que en realidad son bastantes, porque el paso por el sistema de justicia es un gasto bastante grande, ya para todos los países, ¿ya? Si vamos a gastar ese dinero, entonces hagamos un gasto de recursos en intervenciones, programas, políticas preventivas, ¿ya? Que realmente ayuden a que las trayectorias de adolescentes de tempranas trayectorias delictuales, si queremos llamarlo, o transgresiones tempranas, o comportamiento disruptivo grave temprano, ¿ya? Se interrumpan, ¿ya? Busquemos intervenciones que sean efectivas, ¿ya? Eso no significa, a ver, yo creo que hay un tema diferencial en la seguridad pública. Eso no significa que no vamos a atender a la seguridad pública. Estos sistemas pueden considerar un monitoreo intensivo de los casos, ¿ya? No significa que los vamos a dejar andar así y que pase lo que pase, ¿ya? Pero es distinto un monitoreo intensivo que tiene un rol preventivo e interventivo versus una respuesta punitiva, ¿ya? Que lo que va a hacer generalmente es o excluirlos, digamos, de la sociedad en privación de libertad, que tampoco es tan fácil que eso pase, ¿ya? O estigmatizarlos, ¿ya? Entonces, mi propuesta básicamente es que la respuesta sea más orientada a lo efectivo y un gasto público responsable,
¿ya? Que igual puede atender a las necesidades de seguridad ciudadana, por supuesto, pero que no se oriente a algo que realmente no va a funcionar. Muchas gracias, Carolina. Ha sido, nada, un desarrollo excelente que ha tocado todos los puntos que necesitábamos conocer. Antes de finalizar, yo te quería pedir, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en el marco del debate legislativo y que también las universidades tienen una responsabilidad en difundir saberes científicos, ¿qué reflexión nos puedes dejar vos sobre el tema en relación a los debates que se vienen en el Estado argentino con respecto a la responsabilidad penal juvenil y esta posibilidad, digamos, de bajar la edad de responsabilidad a 14 años? A ver, como reflexión, yo creo que es muy importante poder abrir a una discusión que realmente utilice evidencia, ¿ya? Para que las personas puedan entender y poder tomar decisiones y apoyar ciertas decisiones con conocimiento de causa, por así decirlo, ¿ya? Entendiendo que, claro, siempre va a haber como una lógica punitiva basada un poco en esta cosa de la seguridad pública, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el enfoque punitivo tampoco necesariamente es una respuesta real a la seguridad pública. ¿Ya? Los argumentos y los discursos de seguridad pública tienen que ser mucho más robustos y no se pueden centrar en una respuesta penal que históricamente no ha sido, digamos, la panacea para disminuir el delito. Ya, no significa que no vaya a haber respuestas desde la lógica del control social, ¿ya? Más monitoreo, detección temprana de las situaciones de riesgo, de los casos de riesgo, ya incluso una policía más sensibilizada y más capacitada para, digamos, resolver ciertas situaciones y tomar ciertas decisiones, por ejemplo, ya no significa que no vaya a haber no vaya a haber una respuesta desde la lógica del control formal e informal, que es la familia, la escuela y la respuesta que ellos tienen frente a las transgresiones tempranas, por ejemplo, de los adolescentes. Significa que lo que estamos buscando es una respuesta más integral, robusta y adecuada y efectiva. ¿Ya? Y para eso hay que superar un poco los sesgos que tenemos respecto de lo que es la justicia, ¿ya? Y qué tan efectivo es el castigo y tenemos que ponernos a hablar con argumentos mucho más sólidos en la mesa, ¿ya? Y yo creo que eso es un poco el, el objetivo de estos espacios y el objetivo, digamos, que tienen las universidades, los centros académicos de poner estos temas accesibles para que todos conozcan los estudios más actuales, la evidencia más reciente y cuáles son respuestas alternativas al discurso que todos conocemos. Bueno, muchas Bueno, gracias, Carolina, por haber participado en este episodio. muchas gracias, Carolina. Gracias, un gusto, que estén muy bien. Somos Ecojur, La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. e integrantes del ODH, el Observatorio de Derechos Humanos, y la Cátedra de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía. En equipo, producimos Conocer sobre Derechos Humanos. Un material pedagógico accesible para entender, comprender y conocer el campo de los derechos humanos. Seguinos en Ecojur UNPA. Hasta la próxima.